Soy Fanny Gómez, trabajo en una casa de familia. Adicional a eso, hago trabajos de modistería. Tengo dos hijos con discapacidad cognitiva, uno con 19 y otro con 26 años, del cual es al que yo me voy a referir. Mi hijo Johnny Steed, de 26 años, es un chico con discapacidad cognitiva leve. Él es un chico que es atleta. Él ha ido a representar a Sogamoso, a Medellín. Ha ido como representación de personas con discapacidad. Ha estado también en sitios de campamento. Ha estado en diferentes carreras como en Duitama, en Sogamoso, y ha sido pues reconocido por su atletismo. El día 14 le dije yo a mi hijo en las horas de la mañana, antes de yo salir a trabajar, que fuera al asadero del terminal a cobrarme una plata, que es que me debían allá de unos pedidos que me habían hecho de revista, por cual yo también vendo revistas de catálogo, productos de catálogo. Entonces, que fuera a las 2 de la tarde. Resulta que yo, estando en las horas de la tarde, me empecé a preocupar, lo llamaba y nunca me contestaba. Entonces se me ocurrió meterme a Face, y resulta que estando yo viendo Face, aparece que me están mandando pantallazos de publicaciones que había hecho Noticias Boyacá y Radio 1, que había publicado tildando a mi hijo que lo habían cogido infragante robándose unos celulares, y que esa era la persona que se la pasaba en pleno centro de Sogamoso haciendo esas cosas ilícitas, el cual en ningún momento mi hijo está acostumbrado a eso. Somos honrados, nunca le hemos enseñado esas cosas, y nunca mi hijo se la ha pasado en la calle como para que lo estén tildando de todas esas cosas que lo tildó Radio 1 y Noticias Boyacá. Salí del trabajo angustiada, llegué a la casa, le pregunto a mi esposo que qué pasa, que qué fue lo que pasó. Él me dice que no, que la policía llegó, que llegó una patrulla, llegó unos motorizados, como 7 policías, diciendo que ahí estaba el chico, pero ellos se lo entregaron a mi esposo, se fueron, no le dijeron nada. Cuando yo llego y le pregunto a mi Johnny, a mi hijo que se llama Johnny, le pregunto que qué pasa, él me dice, no mami, me duelen mucho mis manos, me duele mucho mi cuello, me duele mucho mi pierna porque me dieron patadas. Sus manos, sus muñequitas las tenía totalmente coloradas y con señales de las esposas. Le pregunto que qué pasó, que por qué. Él me dice, no sé mami, no sé qué pasó. El policía se puso a corretearme, me agarró y me tiró al piso. Eso es lo que me dice mi hijo. Me parece terrible porque según las autoridades están para defender a las personas, no para hacerles esas cosas que le hicieron. Me parece terrible, me parece, no me parece el procedimiento que le hicieron a mi hijo, tildándolo de que era un ladrón, que era el que se la pasaba robando los celulares, cuando todas las personas que lo conocen y que los conocen saben que nosotros no tenemos esas costumbres, esas mañas, ni tenemos acostumbrados a mis hijos. Entonces, yo no tengo acostumbrado a mis hijos a ser ladrones, ni tenemos esas costumbres. Mi esposo y yo nunca les hemos dado ese ejemplo. Somos pobres pero bien honrados, trabajamos tanto mi esposo como yo para darles a mis hijos lo que ellos necesitan. Al otro día, después de lo que pasó, fui al supermercado donde pasó la captura, porque eso para mí eso fue una captura como si fuera sido mi hijo de verdad un delincuente. Fui a solicitar las cámaras de seguridad para ver cómo había sido el procedimiento
de la policía contra mi hijo, y el cual me llevo una sorpresa, que su captura no fue tan amablemente como de pronto van a decir los policías que fue. Mi hijo recibió malos tratos, le dejaron que la gente que estaba alrededor me le diera patadas en sus piernas. Todo el mundo me lo tildaba de que era un delincuente, que era un ladrón, me le gritaban cosas que no quiero decir qué cosas más le decían a mi hijo. Debido a todo esto que mi hijo recibió, quedó con un trauma psicológico. Él ya le da miedo salir a la calle, le da miedo de la policía. Él está estudiando, pero no ha podido ir al colegio. Está entrenando en su atletismo y no ha podido tampoco seguir en su entrenamiento porque le da miedo salir. Dice que le da mucho miedo, y él tiene toda la razón, porque con todas las publicaciones que sacaron los noticieros, cualquiera puede tildarlo, mostrarlo y volver y agredirlo físicamente, y eso es lo que a mí me da miedo. Quiero que este video lo estoy haciendo es para que por favor los de Radio 1 y Noticias Boyacá se retracten públicamente de lo dicho que dijeron de mi hijo. Cuando eso, ellos debieron de haber hecho una investigación antes de sacarlo al escaneo público, que todo el mundo se diera cuenta que no hicieron lo que debieron de hacer, que se pusieron solamente a pensar en ellos, en sacar primero la noticia y en nada de investigar. Entonces eso es lo que yo quiero, que este video se haga público para que estas emisoras, tanto Radio 1 como Noticias Boyacá, se retraten públicamente y le pidan disculpas a mi hijo y a esta familia que les ha hecho un daño enorme psicológicamente. Realmente es preocupante lo que pasó, porque en vez de la policía evitar todo eso que pasó, que la gente se aglomerara, que la gente me le pegara, que la gente le gritaran cosas, ellos no evitaron. Antes ellos mostraron públicamente que el celular que ellos tenían en las manos era el celular que mi hijo se había robado, cuando eso no era cierto. Ese celular era el de mi hijo, el que tenía dentro del bolsillo, en el que él carga para yo poderme comunicar cuando él sale, cuando él se queda en la casa. Entonces me parece un atropello de la policía, que antes de favorecer a mi hijo, de quitarlo, de que la gente no me le hiciera ningún matoneo, que no me le pegaran, no hicieron absolutamente nada para evitar eso. Primero, ¿de dónde sacó él ese celular? ¿Quién era el dueño de ese celular? Sino ellos inmediatamente lo que hicieron fue mostrarle a toda la gente que estaba alrededor que ellos habían cogido supuestamente a ese individuo con un celular que se lo había robado, cuando eso era una falsa, una mentira. Mi hijo, en el momento de salir del terminal, empezó a correr cuando vio a los de la patrulla que estaban en el terminal. Empezó a correr. ¿Por qué? Porque él no tenía en ese momento la cédula, se le había olvidado, y por eso empezó a correr. Él le tenía mucho miedo, precisamente por eso, porque no cargaba su cédula, porque él no se sabe expresar bien. Él es una persona con discapacidad. Entonces él, por eso era que corría, porque todas las personas que lo conocen saben que él es un chico alegre, que es sonriente, que es solo risa. Pero ahora resulta que mi hijo ya vive todo achantado, vive todo triste, vive todo momento me dice: mami, ya hiciste el video para que todo el mundo se entere que yo no soy ningún ladrón, que yo no le robé a nadie, que yo lo único que hago es correr porque soy un atleta, porque soy
un chico que quiere ir al colegio, pero no puedo porque me da mucho miedo que me digan, usted es un ladrón, usted no es un ladrón, como me decían ese día, mami. Entonces, a mí me tiene eso angustiada, me tiene preocupada. Entonces, cuanto más antes, por eso es que hago este video, para que por favor esto se haga viral y que todo lo que pasó ese día se retraten todas las personas que estuvieron involucradas en ese momento, para que mi hijo psicológicamente vea que eso no es, porque él ahorita en el momento que se encuentra me pregunta, mami, ¿qué pasa? ¿Ya puedo salir? ¿Ya puedo?